Buenos días, bienvenidos y bienvenidas, como siempre, a este su espacio Periodismo y Sociedad. Cada mañana, cada día. Estamos con ustedes en este conversatorio horizontal para que entre todos, ustedes y nosotros, aunemos esfuerzos con la ayuda de Dios y construyamos un país mejor, porque lo necesitamos, pero para todos. Está con nosotros, como siempre, Isidro Toro y Bracamonte, nativo de las lomas de los Alpes. Los Alpes andinos. Buenos días, ¿cómo está usted? O los Alpes suizos. Alpes suizos. Sí, porque en los Andes no hay Alpes. No, los Andes, hay Andes. Hay andinos. Hay Andes. Hay Aconcagua. Cuando uno estaba chiquito, a propósito de se acerca el Día del Maestro, a uno le enseñaban, le ponían a decir las lomas de todos los continentes, de todos los países. Sí, los picos, etc. Los picos, los volcanes. Hay uno difícil de nombrar, Popocatépetl. Popocatépetl. Usted sabe decirlo. No, porque me hacían decirlo. Eso era así. Eso de Aconcagua. Y uno aprendía las capitales de los países. Había que aprendérsela todo y las banderas. Y las banderas. Las banderas. Nosotros hacíamos concursos para decir la bandera fulana tal, tiene tal. La capital es tal. Y a veces la segunda ciudad, más importante. Pero ya eran más exigentes. No, porque era parte de la profundización en la cultura general que usted tenía que hacer. Y qué cosa distinguía un país, por ejemplo. La muralla china, ¿qué era? ¿Dónde estaba la Siberia? ¿Por qué se caracteriza la Siberia? Pero era verdad que había educación. Sí, había una formación quizá más completa, ¿no? Más amplia, más profunda. Inclusive había una capacidad o sea, había un ejercicio para la comprensión mayor. Recuerdo que había lectura reflexiva y comprensiva, que quería decir que usted iba a leer, usted iba a hacer una reflexión sobre lo que iba a leer, pero usted tenía que exponer, demostrar que usted había comprendido. Y no hacían debates. A veces íbamos debates. La mitad del curso tomaban unos Seguro, temas se hacían los debates, a veces lo tema dividíamos entre histórico, hembras y varones, que era aberrante eso. Sí. Y a veces lo hacíamos por área del curso. Los del lado derecho, los del lado izquierdo, o por números y pares. Dependiendo de la ingenuidad del profesor que había. Pero había una mayor presencia y recuerdo que había un respeto enorme por los maestros. Creo que también los educadores, los maestros, tenían un sentido de entrega distinto al actual. Vocacional. Era de vocación. Ahora que como se ha masificado, Sí. quizás muchos maestros no tienen esa vocación, van porque es un empleo. Ya la carrera es tomada como parte de la sobrevivencia. Eso no es ahora, no. Eso tiene 25, 30 años en el país. Sí. Que antes eran por vocación y ahora ya la gente va a cobrar. Por eso a la gente le importa sentarse, porque lo que le interesa es pasar el día, que el día se cumpla. Y ya se cumplió el día. No son todos, pero son muchos. Y por eso de la cultura general. Porque mire, yo recuerdo que en términos, en letras, a usted lo ponían a leer, a ustedes no, al curso, lo ponían a leer tantos libros. Entonces usted tenía que hacer grupos de 2 o 3, y usted tenía que leerse un libro en una semana. Por ejemplo, de viernes a viernes. O de lunes a lunes, porque los viernes generalmente eran de colores. Y uno lo usaba para cantar y para hacer cosas, obras de teatro. Viernes de colores, le decía. Entonces, usted tenía que exponer en el curso lo que usted había entendido del libro. A veces era un libro que tenía 200, 300 páginas, pero usted lo leía y lo releía y lo discutía con sus compañeros. Y eso lo llevaba a usted entender lo que había dentro del contenido. Entonces, usted tenía después, lo ponían a hacer una composición del libro, de lo que usted había leído. Usted tenía que llenar una página para eso.
Yo sé que usted entregó eso, usted fue profesor excelente y un alumno mejor. No, yo no he sido profesor, Usted no. jamás. Ahí yo le llevo. Yo duré 25 años Entonces, dando clases. es una noble profesión. Para mí era un orgullo dar clases. Es más, mire, Es un apostolado. en usted este no país. sabe lo bien que yo me siento. Por ejemplo, ¿cómo es Chilín? Chilinsky. Chilinsky, ese es un nombre como de Finlandia, como Helsinki. Es decir, Chilinsky, Era de Manolín y Chilinsky, que eran. seguro. Entonces él tiene un amigo que fue alumno mío. Ese muchacho se ha dado una... Pero donde quiera que Sampaio me ve, Luis Manuel Burgos. ese muchacho se para y me escribe desde fuera cuando está dándose el lujo. ¡Ay, gracias a usted! Esto. Y muchos alumnos. Yo encuentro Era estudiante de él. decenas de alumnos en la calle que yo me siento orgulloso. Yo encontré uno que es coronel, no voy a decir dónde trabaja, porque está en un departamento muy neurálgico del Estado. Y él, donde quiera que él me ve, él puede ir por la avenida y se para. ¿Usted sabe el premio que es ese? claro, es muy gratificante. Pero demasiado, demasiado. Hace 3 días, 4, estaba en un centro comercial muy concurrido y me encuentro con una jovencita y yo la estoy mirando así, yo la conozco, sí, yo te conozco. Y ella se echa a reír y anda con su esposo que es extranjero. Ella vino de vacaciones, pero ella tiene más de 25 años fuera de su casa, como 20 años fuera del país. Y me dice, profesor, cuánto lo añoro, qué tiempo. Contra, si recuerda que usted me dio clase de esto. Es una cosa elegante, pero está bien. Es porque ese premio es el único premio que un maestro se lleva. No vale los cuartos que usted haya ganado, no vale la pensión, no vale nada. El regocijo que usted siente cuando el alumno... El cariño de la El gente. cariño le demuestra eso. Si usted ha sido buen profesor, si usted ha sido malo, porque Le llaman el carro, le lo raya. le pincha la goma, lo que tenía, lo que podía tener tiempo en ese vehículo en ese tiempo. Le Le poncha pinchaba la goma. Pero ya no. ¿Cómo está la cosa? Hablamos de esa añoranza, Sí, pero eso es muy bonito. del porque magisterio. Sí. Muy bonito. Eso es parte, cada generación va creando sus propias tradiciones Y sus propios valores y para sus eso. propios valores. Entonces, esa generación nuestra se lleva o se debe registrar esos valores de una educación más cercana. No deberían. Hoy quizás es más completa, podríamos decir, o más extensa, más que completa, más extensa la educación, pero es más lejana porque se utilizan muchos estos instrumentos. Sí, ya está muy digitales tecnológica. y muy tecnológica, entonces ya no hay esa cercanía, a pesar de que esos salones contaban, no sé, 40 alumnos, que no era fácil. No, más, yo llegué a tener 75 alumnos en un curso. Bueno, eso es imposible comunicarse con ellos. Es muy, no, era difícil, pero óigame, uno tiene que narrar la anécdota. Hay un muchacho que tiene un programa de radio y de televisión, que yo lo escucho de noche. Y antes de anoche yo lo saludé y él me escribió y me dice, no olvido cuando usted iba a mi casa. Cuando yo no iba a la escuela, por razones obvias, usted iba a mi casa a ver qué pasaba. Y entonces, eso, como que era tan de vocación, usted podía tener 70 alumnos, pero usted sabía que fulano no había ido esa semana, estaba enfermo o lo que sea. A veces tenía que trabajar con su papá, a veces, pero no iba. Entonces usted tenía que ir. Había un sentido de responsabilidad del educador sobre el educando. Exacto. Y eso Con relación al educando, porque privaba la palabra educación, primaba. primaba la palabra educación, Sí. no, como dijo usted hace unos instantes, el empleo o el sueldo, o lo que fuese, ¿no? No es que esté malo que los No, es que tienen profesionales que de ganar su ahora tienen dinero. que ganarse su vida. Finlandia, el empleado público mejor pagado Es el maestro. es el maestro. Sí. El mejor pagado. Por encima, casi como el primer ministro. Gana, no como el primer ministro, pero gana, por ejemplo, creo que gana igual que los diputados allá. Así es. Y tienen sus propias viviendas. Tiene un sistema de seguridad social que le garantiza Sí. una estabilidad necesaria
porque el maestro debe tener una gran estabilidad emocional. No puede estar pendiente que, Que no hay comida, que le van a embargar los corotos, o le van a embargar el vehículo, o le van a embargar la casa. Seguro. Cuando un país premia el magisterio, y se hace magisterio de diferentes maneras, no tiene que ser en el aula, pero cuando privilegia al que está en el aula, al que es educador, al que es animador cultural, en valores, esas cosas. Cuando un país privilegia eso, ese es un país que va hacia el desarrollo y va de manera vertiginosa, a una alta Y velocidad. va sólidamente. Sólidamente caminando ahí, con pasos firmes. Dígame esos maestros que son de oficio, de artes y oficios, Sí. vocacionales. Que ¿Usted sabe llaman, lo que es eso? Vocacionales. que están metidos allá en Yamasá, por ejemplo, enseñando, qué sé yo, repostería, o enseñando O hasta costura, tallar un árbol. o hacer escultura, Escultura. o artesanía. Usted sabe lo que despierta un maestro cuando logra que un alumno haya hecho una obra de arte, oye, mediante un instrumento rutinario. Eso es bonito. Eso es bonito. Siga diciéndolo de esos profesores. No, que esos profesores merecen, dentro del cuadro de los profesores en general, una mención muy especial, porque usualmente cuando hablamos de maestro estamos pensando en el maestro de la escuela primaria o en el maestro de la escuela secundaria, en el liceo, etc. En el tradicional. En el tradicional, pero estos maestros que están allí enseñando escultura, artesanía, repostería, corte y costura, etcétera, realmente tienen una dedicación súper especial por la cercanía que tienen, además que usualmente es con adultos o muchachos ya muy y grandes. muy personalizados. Y muy personalizados. Ahí no están haciendo señas. Yo sé por qué. ¿Sí? Porque estamos hablando de cosas buenas. Cuando estamos hablando de esa trivialidad de la política y de todas esas cosas, nos dejan ahí para que el programa se gaste así. Pero cuando estamos hablando de temas buenos, nos paran. Pero como ellos son los dueños del programa, vamos a parar. Bueno, está bien. Vamos a una pausa y venimos entonces con los temas de hoy en Periodismo y Sociedad. Bien, atención. Bien, regresamos con ustedes. Isidro Toro. Mire, ese tema de la educación es tan interesante. La educación escolástica. Al igual, y tiene mucha relación con el tema que vamos a hablar en este momento, que es la relación sobre la base de un hecho histórico poco conocido, muy poco conocido y un poco divulgado, inclusive en el país donde ocurrió. En los libros de historia escolares, de ese episodio histórico no le dedican más de 2 o 3 líneas para olvidarlo. Es la relación entre el Estado y la Iglesia, que tiene El mucho, Estado y la la Iglesia. Iglesia, que ha tenido muchos puntos de confrontación con el tema de la educación. Entre 1926 y 1929, en México, se sucedió un hecho histórico que trajo como consecuencia, algunos historiadores hablan de 50, 60 mil muertos, otros hablan de 200.000. Vamos a ponerle una media de 100.000 muertos. Número en que coinciden algunos historiadores. Lo que se llama la Guerra Cristera. ¿Qué fue la Guerra Cristera? Recordemos que la Revolución Mexicana, que fue contra Porfirio Díaz, que fue un dictador, Un caudillo, a la cual la Iglesia Católica apoyó muchísimo. Porfirio Díaz sale del poder en el año 1911, y en 1917 suceden otros gobiernos, pero son del mismo corte de Porfirio Díaz, y en 1917 triunfa la Revolución Mexicana y se promulga la Constitución de Querétaro. Es una constitución que tiene unos 5 artículos que van directamente contra la relación
contra la influencia que tenía la iglesia en el Estado mexicano. Establecía, entre otras cosas, la educación laica, regulaba la acción de los curas en la sociedad, prohibía las órdenes monásticas. Organizaba el estado de la iglesia. Bueno, es una visión. Sí. Los creyentes, los católicos, consideraban una verdadera intromisión dentro y que tendía El estado no, el rol de la iglesia. el rol de la iglesia, exacto. Dentro del marco de las ideas revolucionarias. No se olvide que la Revolución Mexicana, más allá de la figura que han querido colocarla como folclórica, aunque la palabra folclore no es una palabra peyorativa, No. pero muchas veces le dan así como si fuera Pero es sí como de Pancho Villa, de que la Revolución Mexicana tuvo un contenido ideológico muy importante, quizás más profundo que la Revolución Soviética. Lo único que la Revolución Soviética, por su organización comunista internacional, tuvo más propaganda internacional. Pero la Revolución Mexicana primero fue una revolución profundamente agraria. Luego buscaba la justicia en un país agrario. Luego buscaba darle educación a las masas campesinas y dar un sentido de igualdad ante los tribunales de justicia. En una sociedad donde más vale tener una cuarta de juez que una legua de justicia. Las clases ricas, los dominantes, los oligarcas, la aristocracia, tenían un control absoluto del aparato judicial. En 1917 se promulga esa constitución que tiene un profundo contenido social, como la constitución aquí de 1800. No, la de 1963. La de Juan Bosch. 63. La de 63, que tuvo un gran contenido social. Esa constitución establecía esa serie de artículos, eran 5 artículos en específico, que marcaban o regulaban la acción de la iglesia frente al Estado, pero lo constreñía, prohibían las órdenes monásticas, la educación tenía que ser laica, eliminaba la educación religiosa, los curas no podían andar por las calles con sotana, no se prohibía las actividades públicas fuera de los templos de la iglesia. O sea, realmente era una serie de normas que constreñían realmente a la iglesia católica. Pero los primeros gobernantes mexicanos no aplicaron con fuerza. Los primeros gobernantes después de la revolución. Comenzando la revolución entre 1917 hasta el 1926, que llega Elías Plutarco Calles y sanciona lo que llama la ley Calle, que agarra los 5 artículos de la Constitución, modifica una serie de artículos en el Código Penal y establece como 15 o 20 normas para regular. Los convierte en leyes adjetivas. En leyes adjetivas. Eso trae como consecuencia que el 1 de enero de 1927 los templos cierran. Cierran a mediados de 1926 cierran los templos. Las iglesias no dan más misa y los templos se los entrega a la ciudadanía toma los templos, los feligreses, pero sin ejercer ningún tipo de actividad religiosa allí adentro. El Estado toma muchos de esos templos, algunos los transforma en potreros, otros los transforma en escuelas, otros se los entregan al Consejo Municipal. Cada uno de esos templos se los entregan al Consejo Municipal. Muchos, no todos, los llegaron a tomar el Estado. Y el 1 de enero de 1927 la iglesia llama a una insurrección popular, pero más que una insurrección militar, era una especie de huelga general. Sí. Una huelga general que los católicos comenzaron a no utilizar el transporte público, comenzaron a usar los servicios o los negocios, una huelga general. Huelga general que los propios millonarios, la gente de dinero, los vio como, aunque eran católicos y apoyaban el movimiento en buena forma, en buena parte, porque siempre la iglesia había defendido sus intereses, pero en este momento esa huelga le estaba afectando su bolsillo, su dinero.
Y esta huelga trae como consecuencia que a medida que se va apagando la huelga, comienzan a brotar guerrillas en muchos poblados de México, muchas ciudades mexicanas, en los montes mexicanos, en las montañas. Eso trae como consecuencia, valga la redundancia, en lo que se llama la guerra cristera, que fue creciendo esos movimientos guerrilleros. Se fueron incorporando muchos elementos, inclusive militares, que no estaban a gusto con las prebendas que había repartido la revolución entre sus asociados, y se fueron a liderar esas guerrillas y se fue generando todo un movimiento, pero parcelado, hasta que la dinámica del tiempo fue mineralizando y formándose una especie de comando único de todas esas guerrillas. Y estuvo como 1 año y medio, 2 años, que ni ganaba la guerrilla ni ganaba el gobierno. Sí, la guerra estuvo estacionada. Ahora, allí lo que hay que ver de fondo. Pero recuerdo que había como una programación de los enfrentamientos. Sí, porque las guerrillas tenían, ¿cómo le explico? Su calendario, que eran muy atenidos a sus temas religiosos. Y, por ejemplo, las consignas eran: viva Cristo Rey, viva Cristo Rey, viva la Virgen de la Guadalupe, Cristo Rey, Rey de México. Así era. Y el gobierno tenía un eslogan que decía: destruid la religión con la ciencia. Fíjese usted el sentido, que eso es un tema que no es de México, porque eso viene de universal, ¿no? Sí, y de muchos siglos atrás. Es lo que quería decirle. Eso ya desde los albores del Renacimiento venía esa lucha de la ciencia contra la religión. Como decían, ¿cómo era que decían los romanos? Como el despertar cuando el modernismo entró, sí, como el despertar de la conciencia. El despertar de la conciencia. Y en la misma medida en que, sobre todo después del Renacimiento, cuando comienzan a crearse universidades en toda Europa, y luego con el descubrimiento y la colonización de América, descubrimiento por parte de los europeos, porque nosotros estábamos descubiertos nosotros mismos. Bueno, la conquista, yo digo la primera visita. Y se crearon las universidades en estos lados, en estas latitudes, aunque las universidades, sobre todo en las colonias españolas, eran unas universidades muy teológicas, pero el solo hecho de leer, el solo hecho de sentarse en un grupo de personas y discutir, siempre generaba alguna variación en los temas, y la imaginación permitía, comenzaba a fluir, a florecer, ¿no? Entonces, eso es lo que usted acotó hace unos minutos, del positivismo. El positivismo como filosofía nace en el siglo XIX, pero ese espíritu positivista, vamos a llamarlo así, venía desde mucho antes, y siempre chocó con la iglesia. Caso de Galileo. Pero mucho antes, cuando Constantino en el año 300 después de Cristo reconoce o se hace cristiano, no pocos cristianos asaltaron las escuelas de filósofos que llamaban, que cundían mucho en Alejandría. Constantino hace del cristianismo la religión oficial del Estado romano. Y grupos cristianos asaltaron esas escuelas de filósofos y los mataban. Sencillamente los asesinaban, porque eran considerados paganos, como si pagano fuera algo herético, algo... No había que eliminar todo lo que era contra... Era herético desde el punto de vista de la religión, pero ellos tenían su propia religión y sus propias cosas. Y las mismas guerras santas. Inclusive la biblioteca de Alejandría, que cierto fue que las invasiones musulmanas la destruyeron, pero las primeras fuegos se los habían pegado los cristianos. Los mismos cristianos. Sí, que era la biblioteca más grande del universo conocido. Y luego lo que usted acaba de decir, las guerras de religión, que ya no eran solamente entre, digamos, paganos y cristianos, sino entre cristianos. Entre los mismos cristianos. Donde
condado suizo, si un condado, el líder, el presidente del condado era católico, ahí todo el mundo era católico, por obligación. Tenía que ser. Y si el otro era protestante, por obligación era protestante, y se luchaban y se mataban entre ellos. Correcto. Y una de las causas de que la iglesia le tiene ojeriza a la masonería es que en las logias masónicas de esa época convivían en sana paz protestantes y católicos. Porque las logias masónicas en esa época eran logias destinadas más a la construcción. Masón es albañil, eso significa la palabra masón. Hacedor. Y albañil específicamente, constructor de edificios, de catedrales, de edificios, de torres, de murallas. Y en esas logias convivían sobre la base del conocimiento. Y a mí me importaba poco que tú fueras protestante y yo católico, si tú sabías construir cúpulas y yo sabía construir contrafuertes. Y había una convivencia en función de los aportes que podía hacer cada quien. Y luego la relación humana generaba una hermandad y una armonía, y eso era... Creó celo. No, eso no podía ser permitido. Creaba mucho celo. Y eso no lo digo yo, eso lo dice el padre Ferrer Menibelli, un jesuita católico, un católico jesuita español que ha escrito más de 200 libros. Ha venido aquí a la República Dominicana a dar conferencias hace muchos años, que esa es la tesis de él con respecto a la reacción de la iglesia frente a la masonería, los orígenes. No es una tesis de un masón, porque este cura no es masón. Se percibió en el siglo XIX, al final por ahí, que los masones eran anti-iglesia. Y entonces se perseguían, por ejemplo en América, se perseguían a los masones, y la iglesia era uno de los que más... Claro, la Inquisición. La Inquisición. La Santa Inquisición. Porque la masonería, primero por su carácter de ilustración. La masonería actual, como se conoce, nace en 1717, en el siglo XVIII, que es en el siglo de la ilustración. Y esa masonería operativa que construía iglesias, que los que eran maestros imagínense eso en la Edad Media, que la gente no sabía leer y escribir, y unas personas que sabían leer y escribir, que sabían matemáticas. Que eran muy pocos. Que eran muy pocos, y sabían geometría, sí. Y aplicaban la aritmética, la geometría, y su conocimiento de la retórica, para construir un edificio como la Notre Dame, que tiene 600, 700, 800 años. Las mismas pirámides, las mismas... Entonces, esos grupos eran grupos de conocimiento. Esos grupos, claro, a medida que se va abriendo el conocimiento con las universidades, esos grupos fueron permeados por filósofos, por pensadores, que se refugiaban más en la forma de actuar en esas logias para cuidarse de la reacción que había tanto de los reyes como de la iglesia frente a los grupos que tenían ideas diferentes o promulgaba la ciencia. Seguro. Esa realidad que viene desde hace 2000 años para acá, porque así como fueron perseguidos los cristianos han perseguido. Sí, ambos han perseguido en determinadas etapas y por determinadas causas. Y esa relación Estado-Iglesia que se permeó con Constantino, pero Constantino como emperador tenía el poder, pero cuando Carlomagno en la Navidad del año 800 es coronado por el Papa como emperador del Sacro Imperio Germano Romano, el año 800 en pleno feudalismo, él era un señor feudal con más poder que los otros señores feudales, pero no es que podía mandar tenerlos como vasallos absolutos, eran sus vasallos, pero dentro del ordenamiento feudal. Y también servidores del Estado. Sí, y en un momento dado le podías pedir tropas para hacer una invasión o algo por el estilo. Pero esa sumisión de Carlomagno en el año 800, que comienza el imperio carolingio, al Papa, que termina prácticamente cuando el Papa va a coronar a Napoleón y Napoleón le quita de las manos al Papa la corona y dice, no, me la pongo yo, usted no me va a coronar a mí. Le quitó, él cumplió con el rito de ir hasta la iglesia,
Pero estando ya en la iglesia, le quitó Sí, y se colocó la corona de emperador, como diciendo, bueno, tú eres el papa y yo soy exacto. el emperador. Tú eres el poder espiritual, yo soy el poder real. Que ya hacía mucho que venía por separarse, porque Francia venía con toda la ilustración de la Revolución Francesa. Correcto. Entonces, esas luchas se reflejaron en este México. Exacto. Y esas luchas que terminaron con una guerra fratricida, que hablan entre 50 y 200,000 muertos. Que no era poca cosa, porque en ese tiempo México tenía, todo México quizás tenía 5 o 6 millones de personas. Sí, no tendría mucho más. Y pone de relieve que ese tema, que nosotros muchas veces lo odiamos, y en nuestro país vemos algunas escaramuzas por la prensa, sí, cosas, sí. pero y por temas a veces que no deberían ser, pero temas entre la iglesia y el Estado, a través de la educación, básicamente. Bueno, actualmente tenemos un tema aquí con respecto a una ordenanza. Sí, una, no varias, pero tiene que ver mucho con la educación de la Biblia, tiene que ver con la educación de género, con estas resoluciones. Pero sobre todo es porque la convivencia entre la iglesia y el Estado ha ido profundizándose con la democracia o con los regímenes que dicen ser democráticos, pero tienen una diferencia en función de que hay los estados están recibiendo desde la globalidad una influencia bastante notoria en términos de una educación que traspasa los valores que la iglesia no quiere romper, que son los valores tradicionales de que ellos dicen que para fortalecer la familia en gran medida, y la familia es el núcleo que protege, que debe proteger el Estado, y también la iglesia asume eso como la primera, como la forma más auténtica de ser cristiano, en términos de mantener el núcleo. Sí, lo que sucede es que la gente tiende a radicalizarse. La gente tiende a radicalizarse y plantea las relaciones o las luchas entre bueno y malo, blanco y negro, etc. Correcto. Y el mundo es gris. El mundo es gris. Me dice el director de piso que tenemos que irnos a una pausa. Entonces vamos a decirle que sí y vamos a volver con ese tema, porque tenemos que terminar de lo que fueron las consecuencias de esa guerra en México, que también se expandió y en México cambió por un tiempo, cambió la forma de convivencia de los mexicanos. Señores, oye, es la guerra cristera. Fíjate que la guerra cristera se da unos años después del 17, del 26, menos de 10 años después. En ese proceso no se había establecido ni siquiera lo que actualmente existe en el PRI, que no repetía candidato y que el presidente no iba a la reelección. En ese momento ¿Ahí fue que comenzó el poder del PRI? Sí, comenzó el poder del PRI, pero los primeros presidentes se reelegían. Álvaro Obregón salió y luego se reeligió, pero no llegó a tomar posesión porque le metieron un atentado y lo asesinaron. Sí. Luego, dentro de la misma equipo de los revolucionarios, hubo disidencias armadas, porque venían de la costumbre de la revolución, y cualquier pleito se alzaban. Era producto de esa época. Y en medio de aquel movimiento emerge la guerra cristera. ¿Y cómo termina la guerra cristera? Cuando hubo un momento que los cristeros tuvieron un descenso y hubo como un triunfo de las tropas federales, pero luego las guerras cristeras volvieron a renacer, porque el problema de la guerra cristera es que era el sentimiento guadalupano del campesino mexicano, que agarraba un fusil y por
Y a la Cristo Virgen de Guadalupe la ponían en el fusil. la colocaban adelante como un estandarte. Pero, ¿cómo termina la guerra cristera? En un acuerdo donde interviene el embajador norteamericano, Monroe, creo que se llamaba, con el gobierno de Hill, que fue un presidente interino que designó el Congreso a raíz del asesinato de Obregón, y la alta jerarquía católica. La alta jerarquía católica nunca manifestó públicamente estar de acuerdo con los cristeros, jamás. Se calcula que habían unos 5 curas que estaban activamente con los cristeros y un solo obispo bendecía a las tropas cristeras. Que era muy extraño, perdónenme, déjenlo ahí, porque era muy extraño, porque en México, como que esa jerarquía de la iglesia, como que tomó mucha libertad. En la época de Porfirio. Y los curas por regiones, por campos, tenían como su propio. De hecho, gran parte de los curas estimulaban la lucha por la revolución agraria y la lucha por la igualdad. Sí, en favor de la revolución mexicana. Pero la iglesia siempre estaba de que o guardando los brazos o nunca estaba de acuerdo. Claro, porque La representaba el iglesia en status términos quo, de la jerarquía. de la alta jerarquía. Y esta alta jerarquía, cuando asume el compromiso y firma los acuerdos con presencia del embajador norteamericano, lo hace a espaldas de un ejército que estaba organizado que se llamaba la Guardia Nacional Mexicana. Se habían autodenominado como Guardia Nacional Mexicana y tenían triunfos importantes desde el orden militar. Cuando había renacido con mucha fuerza, inclusive el Estado mexicano se le estaba haciendo difícil derrotar a las fuerzas cristeras. Viene el acuerdo con la alta jerarquía católica. El acuerdo. Y claro, eso desinfló las fuerzas populares de esos ejércitos cristeros. Pero viene algo importante a raíz de eso, que es algo que se viene discutiendo en la actualidad, que es el laicismo y la laicidad. El laicismo es cuando tú quieres imponer un gobierno estrictamente laico, separado totalmente de la iglesia, e inclusive que la iglesia no exista. Y la laicidad es cuando tú buscas un gobierno laico, pero respetando los espacios de la iglesia. Dígame, República Dominicana, por ejemplo. Yo creo que aquí es un gobierno laico. Sí, pero con laicidad. En el sentido de que aquí no se busca agredir a la iglesia católica. No, la iglesia católica tiene... Juega su rol y hay una convivencia, hay una participación colaborativa. Que como se encuentra, habrá puntos donde tiene que existir roces. Lo importante es que esos roces no se vayan generando o desviando hacia una guerra cristera. No que se van a ir a la montaña de Constanza, echar el tiro, sino, además Constanza es muy sabroso, sino generar guerrillas verbales o insurgencias desde el punto de vista de la desobediencia civil, etcétera. Siempre hay puntos, este punto de la ordenanza de igualdad de género, de la lectura de la Biblia en las escuelas, es uno de esos puntos de fricción que hay que evitar que vayan a más. Pero la República Dominicana es un estado laico donde permite y es un estado de laicidad, o sea, se permite la iglesia, se permite. Sí. El estado laico es cuando busca destruir la religión. Hay una política de eliminación. De eliminación o reducirla al mínimo a que estén en sus templos allá encerraditos, pero que no tengan educación, que no las órdenes monásticas. Lo que planteaba un poco la Constitución de 1917 de México. Entonces, correcto. Esos hechos son importantes a la luz de la historia porque nos van dando ejemplos de lo que pueden ser las cosas y que nosotros esos hechos debemos ir analizándolos con la función con el ojo puesto. Usted sabe una cosa, esas guerras, esas demostraciones siempre han sido por la visión de la iglesia hacia la sociedad, una visión política. Porque en la mayoría de los pueblos, sobre todo en los pueblos subdesarrollados, del tercer mundo, como le llaman,
hay una corriente de que no, que la iglesia no se puede meter en determinados problemas, que no se puede meter. Y entonces, en la medida en que esa iglesia se va incluyendo en el debate, porque es una parte de la sociedad. Entonces, en ese sentido, la iglesia está fomentando esa visión amplia de lo que debe ser un Estado. Hay quizás una expresión muy radical en la iglesia que era la teología de la liberación. Es una visión radical. De ahí vienen, de Brasil, sí, de México. Cámara. Pero, y con la misma educación, ¿cómo se llama? Pablo. Pero desde el Papa León X, o León XIII, perdón, viene la teoría social de la iglesia. La teoría social de la iglesia, que dio como fue germen que luego los movimientos social cristianos. Para esos movimientos social cristianos. Entonces, la iglesia como hecho humano, porque la iglesia tiene un origen divino, religioso, etcétera, eso no lo vamos a discutir porque esos son temas de fe, pero es un hecho humano, está allí, son gente de carne y hueso y conviven con la sociedad, no pueden estar ausentes de los temas sociales. Los estados que persiguen a la iglesia quieren que la iglesia se quede solamente dispensando hostias y más nada. Y yo creo que eso es un error. Y el sufrimiento de la gente, dejárselo siempre a Cristo. Entonces, no, yo creo que la iglesia tiene un factor socializador, un factor de incorporación de la gente a los valores de la sociedad. Lo que la iglesia no puede convertirse en un partido político, que es distinto. No. Una cosa es discutir temas y llevar los temas y ser inclusive abanderado de temas de derechos fundamentales de los seres humanos. Y otra es tomar un partido, como muchas veces ocurre que toman partido a favor o en contra de algo. Hay de muchos alguien. curas que han salido de la iglesia a formar partidos ya con la visión social cristiana. Entonces, es una visión social cristiana, tiene sus intereses. Cuando van a un debate en el Congreso, llevan intereses específicos, partidarios de un sector. ¿Qué significa partido? Partido es un sector de la sociedad. Partido, sí. Un todo que se parte en 2 o 3 grupos, socialdemócratas, socialcristianos, liberales. Partido de la expresión de un sector de la sociedad que tiene una ideología que busca convencer al resto o imponerlo a la fuerza, al estilo de Fidel Castro o estilo de Hitler, a la fuerza al resto. Sí. O en nuestro sistema por la vía democrática, nuestras ideas buscamos. Y en ese mundo de ideas, la iglesia tiene una presencia y tiene un aporte importantísimo que dar. Para que finalicemos, la guerra que hemos estado hablando hoy de Cristo, pero lo perdón del caso fue que los cristeros, los que estaban en las tropas, se sintieron traicionados por la alta jerarquía que nunca los representó. Que siempre sintieron que los que estaban eran del PGT, del Partido de Gobierno de turno. Como ha sido siempre. Y entonces ahí comienza la desintegración. Perdone que la haya interrumpido lo que iba a decir. Y el resto. No le iba a decir eso, que esa decisión de ese acuerdo permitió que la iglesia en México, y comenzó entonces esa controversia, esa contradicción entre la autoridad eclesial en América Latina. En muchos países, déjeme decirle, en el siglo XIX, Guzmán Blanco expulsó al arzobispo y creó una iglesia nacional venezolana. Y estos calles creó una iglesia nacional mexicana y agarró a un arzobispo del gobierno y lo nombró papa de la iglesia mexicana. O sea, que eso no es originario. El Papa de México. Ni propio de los mexicanos. Mire, no es propio de los mexicanos. Esa de separar, bueno, eso comenzó con Enrique VIII, Enrique VIII, que separó a la iglesia y creó la iglesia anglicana. Exacto. Ese ejemplo de la iglesia anglicana lo llevó Guzmán Blanco en el siglo XIX. Y le dio una filosofía muy variada con respecto a la iglesia católica. Eso lo intentó hacer Guzmán Blanco en Venezuela en el siglo XIX, en 1872, 73, y lo hicieron los mexicanos en 1926, 27,
a raíz de todas estas guerras Hay que cristianas. decirle que lo de Enrique VIII es lo que ha proliferado las distintas corrientes de estas Claro. sectas distintas de la Iglesia Católica en el mundo. Mire, Isidro Toro, se nos ha ido el tiempo, pero no lo sentimos porque usted está hablando de un tema tan puro y tan bueno, tan edificante, que no creíamos que se nos había vencido el tiempo. Así que vamos a retomar ese tema en otro programa, Sí, el laicismo y la laicidad. viéndolo más general, más expansivo. Mientras tanto, que me permitan 10 segundos para saludar a Jorge Peña en Miami, a Winton Arnón en Santo Domingo, a Elba Luz Sánchez y a nuestro gran amigo Víctor Manuel Sepúlveda en los Estados Unidos, que se han mantenido firmes ahí en el programa. Y nuestro amigo Nos vemos en el próximo programa, que hoy no hay conconete de venezolano. Nos vemos en el próximo.